No importa cuánto logres, no importa cuánto te quieran, si la herida de rechazo está activa, siempre sentirás que falta algo en ti, porque te vuelves más perfeccionista, te adaptas para ser aceptado o aceptada, te retraes antes de molestar y a veces huyes de tus propios miedos por miedo a fallar. Pero hay algo que nadie te dijo. El problema nunca fue que no fuera suficiente. El problema es que lo integraste como algo tuyo. Y hoy vamos a desactivar ese guión, no para juzgarte, sino para devolverte lo que nunca tendrías que haber perdido: tu valor. La herida de rechazo no es solo un recuerdo del pasado, es un sistema que se queda activo en tu cuerpo, en tus vínculos, en tu forma de pensar. Y lo más doloroso de esta herida es que te hace convertirte en tu propio juez. Y no es el otro el que te rechaza todo el tiempo, eres tú quien empieza a rechazarse preventivamente. Por ejemplo, no hablas por miedo a decir algo incorrecto. No te postulas a nuevas oportunidades porque piensas que seguro habrá alguien mejor. Te adaptas a lo que otros esperan, aunque eso te apague. O incluso terminas alejándote antes de que puedan alejarse de ti. Y todo esto ocurre porque la herida de rechazo instala una programación inconsciente diciéndonos: es mejor no arriesgarme, porque si me rechazan va a doler demasiado. Y entonces, en lugar de permitirse ser, comienzas a negociar tu propia presencia. Mejor no digo nada, no soy tan bueno en esto. Si me muestro tal cual soy, seguro me critican. ¿Has escuchado eso en tu mente? Porque este patrón se vuelve automático, chicos. Tan automático que ni siquiera lo notas. Y solo sientes un vacío, una incomodidad interna, una ansiedad silenciosa cada vez que estás por exponerte. Pero aquí está la raíz. No es el rechazo de los demás lo que más duele. Es el rechazo que tú mismo empezaste a ejercer sobre ti para protegerte. Y es que el rechazo no siempre aparece como alguien diciéndote no te quiero. Muchas veces aparece en pequeños movimientos internos que terminan saboteando tu vida sin que tú te des cuenta. Por eso hoy te voy a compartir los 5 más comunes que dan consulta. Número 1. El perfeccionismo como escudo. Las personas con herida de rechazo suelen volverse perfeccionistas, no porque amen la perfección, sino porque crees que si todo está impecable, nadie podrá criticarte. Piensa, si todo está perfecto, nadie tendrá motivos para rechazarme. ¿No lo crees? Pero detrás de ese esfuerzo hay mucho miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a fallar y a confirmar aquello que tanto temes. No soy valioso. 2. Autosabotaje en momentos clave. Cuando aparece una oportunidad real, un nuevo trabajo, una nueva relación sana o proyecto importante, muchas veces la persona con esta herida se auto-boicotea. Surge ese pensamiento: no estoy lista, no estoy listo. Seguro no va a funcionar. Y sin darte cuenta, evita el riesgo de ser visto, evaluado o expuesto, porque internamente siente que si fracasa, el dolor será insoportable. 3. Hiperadaptación en los vínculos. La persona se acostumbra a moldearse para encajar, cambia su opinión para no incomodar, acepta lo que no quiere por miedo a perder al otro y se calla incluso cuando algo le molesta. Todo por esa idea interna que si muestro realmente quién soy, puede que no me acepte. Y mientras más se adapta, más se pierde de sí mismo. 4. Retirarse antes de ser rechazado. Muchos, antes de enfrentar un posible rechazo, eligen alejarse. Terminan relaciones antes de tiempo. No intentan nuevos proyectos. Renuncian a sus sueños sin intentarlo. Y el discurso interno es: prefiero irme antes de que me dejen. Y es una forma de tener control sobre un miedo inconsciente. Y 5. Buscar una validación externa constantemente, ya que la persona con herida de rechazo suele volverse dependiente de la aprobación de otros. Necesita que le digan que lo está haciendo bien. Busca permanentemente el reconocimiento. Y si no recibe elogios, siente que algo hizo mal. Y internamente funciona así: si me validan, quizás valgo. Si no me validan, algo está mal en mí. Y esto genera una montaña rusa de emociones, donde su autoestima sube y baja, según lo que reciba de afuera. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estas 5 formas silenciosas viste más activa en tu vida? Déjamelo en los comentarios, por favor, ya que me encantaría leerte. Porque el verdadero peligro de estas 5 formas es que se vuelven invisibles. Terminas viviendo años de rechazo, sin darte cuenta que esa herida es la que dirige tus decisiones. Pero ahora que lo ves, puedes empezar a desactivar ese patrón. Puede que lo hayas intuido, pero vamos a ir más profundo, porque la herida de rechazo no siempre grita, a veces susurra. Así que te voy a compartir algunas señales internas que veo en terapia una y otra vez. Escúchalas con honestidad, no para juzgarte, sino para reconocerte. Cuando alguien se aleja de ti o te deja en visto, ¿sientes inmediatamente que hiciste algo mal? Cuando te ofrecen una oportunidad importante, ¿surge en ti el pensamiento: seguro no soy suficiente para esto? Cuando estás en grupo, ¿sientes que deben medir tus palabras por miedo a desagradar?
o parece ridículo? Cuando alguien te elogia, ¿te cuesta creerle? ¿O piensas que lo dicen por compromiso? ¿O cuando te muestran afecto sincero, a veces te incomoda y piensas, no puede ser real, en algún momento me va a rechazar? Si te resonaron algunas de estas preguntas, es probable que esta herida de rechazo siga activa en ti, en tu historia emocional. Y no es algo de lo que tengas que avergonzarte, es algo que hoy puedes empezar a sanar. Porque el primer acto de sanación es reconocer lo que antes intentabas negar. Así que reconocer la herida es el primer paso, pero transformarla es el trabajo real. Y lo primero que quiero que entiendas es esto: no sanas la herida de rechazo tratando de ser perfecto o perfecta. Sanas cuando dejas de ser perfecta o perfecto para sentir que vales. Así que lo primero que vamos a hacer es, 1, cambia tu diálogo interno, porque la herida de rechazo se sostiene por pensamientos automáticos como: no soy suficiente, seguro me van a criticar, si muestro lo que siento me van a rechazar. Cada vez que estos pensamientos aparezcan, detente y reemplázalos por frases conscientes como: aunque me rechacen, sigo siendo valioso. No necesito ser perfecto para ser digno de amor. Mi valor no depende de la opinión de los demás. Y al principio, tu mente no lo va a resistir. Así que con la repetición vas a ir creando nuevas rutas neuronales. Y esa es la idea. 2, permite que el cuerpo suelte el miedo, ya que tienes que saber que la herida de rechazo quedó guardada también en tu sistema nervioso, en la tensión de tus hombros, en el nudo de tu garganta, en el dolor de estómago. Así que cuando sientas ansiedad al exponerte, prueba a hacer lo siguiente: 3 respiraciones al nivel del pecho. Coloca tu mano sobre tu corazón y repite: estoy aquí para mí y me sostengo aunque tenga miedo. Y estos pequeños gestos empezarán a reeducar tu cuerpo, porque le enseñarán que hoy sí tiene un adulto capaz de sostenerlo. Y 3, prueba pequeños actos de valentía emocional. No necesitas grandes exposiciones, basta con microacciones que contradigan la herida, como expresar tu opinión, aunque dudes si será aceptada, pedir lo que necesitas sin sobrejustificarte. Permitir que alguien te vea vulnerable sin esconderte. Y cada vez que hagas esto, le estarás diciendo a tu herida: ya no tengo que protegerme como antes. Hoy me sostengo a mí misma, a mí mismo. Así que sanar la herida del rechazo no es eliminar el miedo, es dejar de obedecerlo. Porque cuando deja de hacerle caso, empieza a perder el poder que tuvo sobre ti durante años. Y ahora quiero que tomes un papel y una pluma. Porque este ejercicio no es para hacerlo perfecto, es para verte, para escucharte, para empezar a soltar el viejo mío. Así que paso 1, ponle nombre a tu miedo del rechazo. Escribe la frase que suele aparecer en ti cuando esta herida se activa. Puede ser: no soy suficiente, seguro me va a dejar, nadie me va a aceptar como soy, si fallo perderé el amor de los demás. No te censures, escribe lo que realmente suele aparecer en ese momento. Paso 2, responde desde tu yo adulto. Debajo de esa frase, escribe una nueva respuesta, como si hablaras desde ese adulto que hoy está aquí. Por ejemplo, puedes poner: aunque haya sentido que no era suficiente, hoy sé que valgo por lo que soy. O puedes poner: puedo ser rechazado, pero eso no define mi valor. O merezco amor, incluso si cometo errores. O hasta incluso puedes poner: no tengo que ganarme mi lugar, ya tengo un lugar en mi propia vida. Esas frases van a empezar a instalar un nuevo diálogo emocional. Y paso 3, sostén este guión durante 7 días. Cada mañana al despertar, repite en voz alta la nueva frase que escribiste. Y hazlo con presencia, sintiéndola en el cuerpo, no solo como palabras mentales, porque tu sistema nervioso necesita aprender que hoy ya no vives en el mismo peligro emocional de antes. Y déjame decirte que este ejercicio, a pesar de ser simple, es poderoso, porque cada vez que lo repites, le enseñas a tu mente: no tengo que seguir defendiéndome como antes, hoy me pertenezco. Así que ahora vamos a ir a algo más profundo. Y como siempre, te pido que cierres tus ojos. Vamos a apagar estas luces. Coloca una mano en tu pecho
y respira profundamente, lenta y profundamente, sin presión alguna, tratando de tomar lo que más puedas de oxígeno, sin presión alguna. Y vamos a ir descansando cada parte de nuestro cuerpo, descansando los hombros, los brazos, la cintura, caderas, manos y pies. Y por último descansaremos nuestra mente para solo sentir el corazón. Recuerda mantener este mismo ritmo de respiración, lento y profundo, sin presionar la respiración. Muy bien. ¿Y ahora? Vas a visualizar como si estuvieras frente a una versión de ti más joven. Esa versión que por años intentó ser aceptada, que se esforzó para ser perfecta, que se adaptó para no ser rechazada o rechazado. Obsérvala, obsérvalo con amor. Mire cómo carga ese miedo, cómo teme no ser suficiente, cómo todavía busca aprobación afuera. Acércate, tómale las manos y dile en silencio: no necesitas seguir demostrando tu valor. Nunca fuiste insuficiente. Siempre fuiste digno de amor. Y hoy me quedo contigo. Ya no tienes que defenderte. Y ahora visualiza cómo esa luz blanca entra dentro de ti, en tu pecho. Y al hacerlo se transforma en un humo blanco que empieza a envolver a esa versión herida de ti. Ese humo la contiene, la abraza, la calma. Siente cómo ese miedo empieza a soltarse, cómo esa tensión empieza a relajarse en tu cuerpo. Respira profundo y mientras inhalas, repite mentalmente: me reconozco, me pertenezco, me elijo. Me reconozco, me pertenezco, me elijo. Me reconozco, me pertenezco, me elijo. Poco a poco esa parte de ti empieza a integrarse nuevamente. Ya no estás separado o separada, ya no estás a la deriva. Ahora formas parte de un solo ser, completo, digno y suficiente. Respira una última vez y cuando lo sientas, vas a empezar a abrir tus ojos lentamente. Sanar la herida del rechazo no es eliminar la sensibilidad, es transformarla en una fuerza interna. Así que en lugar de seguir buscando validación externa, vas a empezar a validarte desde adentro. Y cuando haces eso,
algo muy profundo ocurre. Dejas de mendigar amor y empiezas a construir relaciones desde tu verdadera esencia. Y si este video te resonó, no te detengas aquí, porque muchas veces detrás de esta herida de rechazo se esconden otros patrones emocionales que repetimos sin darnos cuenta. Por eso te invito a ver este siguiente video, donde profundizaremos sobre esos ciclos que sabotean tu vida, sí, que tú lo notes. Nos vemos ahí.